Bueno, pues bienvenidos a la charla que vamos a impartir. Esta vez va a ser Tomás Miño Landón, psicólogo clínico infantojuvenil, magíster en psicología clínica infantojuvenil, Universidad de Chile, postítulo en el manejo clínico del estrés, ansiedad y TOC, Universidad de Palermo, Argentina, especialista en terapia cognitiva conductual para TOC en niños, adolescentes y jóvenes. La Harvard Medical School de Massachusetts General Hospital, especialista en TOC, Behavioral Therapy Training Institute, la International OECD Foundation. También es director, hablemos del TOC, de chilena de especialistas en TOC y diplomado clínico internacional, trastorno obsesivo compulsivo en la Universidad de Diego Portales. Miembro de la International OECD Foundation, International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorder, Sociedad Chilena de Pediatría, Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, Mesa Nacional Intersectorial, hablemos de todo, Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile. Investigador principal en el Estudio Latino, Iniciativa Latinoamericana de Transancestría para la Genómica del TOC, Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos y autor del libro Pedro y su TOC. Así que, Tomás, cuando quieras. Muchas gracias. Ay, sí, Sí que no le hemos dado paso, Jan. perdón. A ver. Tenemos que quitarle el... Ahí sí parece. Ahora sí puede. Ahí sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar participando en esta conversación con ustedes. Yo también sigo muy de cerca el trabajo que hacen ustedes en España, así que muy agradecido del espacio, de la conversación. Tenemos hartas horas de diferencia. Acá en Chile son las 1 de la tarde, sé que allá es más tarde, así que gracias por el tiempo. Yo sé que me imagino que están más cansados en ese lado del día, así que agradezco mucho la invitación. La idea es que podamos tener una conversación respecto al TOC infanto-juvenil. Acá en Chile en general hablamos bastante mal, así que si de repente hablo muy rápido o algo no se entiende, me lo preguntan sin ningún problema. La idea es que podamos conversar sobre el TOC infanto-juvenil. Les voy a mostrar acá un poco la pauta que tenía pensada para hoy. Y al final dejar un espacio para conversar. Yo sé que hay muchas personas que no se pudieron conectar hoy día, pero ahí también a través de ustedes podemos hacer llegar esas respuestas también. Déjenme compartir acá. Ya, entonces, la idea de hoy día es poder conversar respecto al TOC en niños, niñas y adolescentes con 3 preguntas principales. ¿Qué es el TOC infanto-juvenil? ¿Se diferencia del de adultos? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta efectivamente si es distinto entre un niño, un adolescente, un joven, un adulto? ¿Y cuál es el abordaje general que nosotros damos y que son las pautas internacionales que se trabajan a nivel mundial? El gol estándar de qué es lo que se debería hacer, ¿no es cierto?, con un TOC infanto-juvenil. Bueno, ahí hicieron una presentación respecto de la experiencia que nosotros tenemos acá en Chile, ¿no es cierto?, y en algunas otras fundaciones respecto del tema del TOC. Yo me he especializado hace más de 15 años en temáticas de TOC y efectivamente acá en Chile estoy a cargo de la plataforma que es hablemosdetoc.cl, que tiene un Instagram por si lo quieren conocer y tiene una página web también donde hay entrevistas, hay cortometrajes, hay distintas cosas que puedan servir de psicoeducación. También escribí un libro para niños con TOC, que en la población hispanohablante no tenemos tantos materiales para poder trabajar con los niños, así que también ahí les voy a contar un poco de qué se trata. Y estamos haciendo, al igual que ustedes allá en España, ¿no es cierto?, harta labor de psicoeducación para poder poner la temática del TOC, de que es una temática que se habla muy poco, pero que es muy necesario hablarla para romper prejuicios y estigmas. Así que también muy agradecido de poder colaborar en eso. Tengo una hoja de ruta que tiene estas características. Como no, yo sé que es abierto a público general, pero también sabemos que pueden haber familias, pueden haber profesionales, entonces es un pincelazo general de distintas cosas. Entonces vamos a comenzar con qué es el TOC, ¿no es cierto? Sabemos que se define como un trastorno crónico que implica presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, que la verdad que a mí me gusta más hablar de condición más que de trastorno en relación con el TOC, pero sabemos que es una condición que acompaña durante todo el curso de vida
y que efectivamente hay personas que van a poder cursar con esto en momentos más agudos, funciona como un poco en oleadas, ¿no es cierto? En momentos en que está más activa la sintomatología y a veces va variando y va cambiando, pero finalmente esa es la definición que se conoce. Y respecto a lo que es la obsesión y la compulsión, las obsesiones son los pensamientos, las ideas, las imágenes, también pueden ser sensaciones corporales, se ha ido ampliando, ¿no es cierto?, el espectro de lo que puede ser una obsesión, y que son rumiaciones constantes que causan mucha ansiedad, mucha angustia, y finalmente generan un malestar muy significativo en la persona. Y las compulsiones, como deben saber, ¿no es cierto?, son todos los comportamientos, ¿ya?, que pueden ser físicos o mentales, que hace la persona para anular, ¿no es cierto?, estos malos pensamientos, para quedarse más tranquilo, para neutralizar estas obsesiones y bajar los niveles de ansiedad que estos producen. Algunos datos importantes que ustedes deben conocer, pero que me parece siempre importante mencionarlo, es que para poder diagnosticar el TOC, ¿no es cierto?, tiene que estar la presencia de obsesiones y o de compulsiones, y también tiene que generar un distrés significativo y quitar un gran tiempo del día de la persona, más de 1 hora al día, ¿no es cierto?, en obsesiones y compulsiones. Uno puede ver pacientes que se demoran 3 horas en ducharse, pacientes que se demoran 5 horas en salir de la casa, ¿no es cierto?, para ir digamos, al trabajo. O en el caso de los niños y adolescentes que a veces se demoran mucho en ducharse, en vestirse, en comer o en otras actividades diarias. Hay 2 momentos en los que se ha estudiado que la sintomatología es más prevalente, más o menos a los 19, 20 años. Sabemos que hay un pic, ¿no es cierto?, de sintomatología ahí. Y el otro pic está más o menos entre los 9 y 10 años, que son los momentos en los que más uno puede visualizar la sintomatología. Por eso, efectivamente, es importante hablar de TOC pediátrico, porque se puede dar desde muy temprano. Hay niños con TOC pediátrico diagnosticados a los 7 años, 6, 7 años, y por eso es muy importante reconocer las señales y saber qué hacer al respecto cuando aparecen sintomatología muy tempranamente. Bueno, se sabe que las personas con TOC también se demoran muchos años. Acá puse 10 años, pero la verdad que ahí fui amoroso con eso, porque la verdad que la gente se demora entre 14 y 17 años en encontrar una ayuda oportuna para el TOC. Hay muchas investigaciones que muestran ese tiempo, que es un tiempo de latencia, que se demoran las personas en poder encontrar una ayuda oportuna, porque no hay muchos especialistas, o poder hablar de lo que les está pasando, y muchas veces está cargado del estigma, de la preocupación, del qué van a decir, de la vergüenza, ¿no es cierto? Pero también, sobre todo en los países más latinoamericanos, digamos, no hay muchos especialistas, entonces muchas veces las personas demoran años con tratamientos que no son eficaces, y que finalmente la sintomatología se cronifica mucho más. Y también lo que ha mostrado la investigación es que en general la proporción entre hombres y mujeres es bastante similar. Se ve un poco mayor de prevalencia en las mujeres, pero la verdad que los estudios han mostrado que se da de manera muy similar entre hombres y mujeres. También se ha visto que el TOC pediátrico o de inicio temprano en la infancia se da más en hombres que en mujeres, y si es que se da un inicio de un TOC pediátrico, habitualmente está asociado, bueno, se da más en hombres, está más asociado también a factores hereditarios, ¿ya? O sea, si el papá, la mamá o algún familiar tiene TOC, y aparece un TOC pediátrico de inicio muy temprano, uno podría sospechar que hay una mayor prevalencia de heredabilidad, ¿no es cierto?, que pueda ser transmitido genéticamente. También cuando son más pequeños se ve más comorbilidad con TOCs, ¿no es cierto? O sea, con TIC, perdón, con TIC, y otra sintomatología más de la neurodiversidad también, pero eso es súper importante pesquisarlo, y por eso también estamos justamente participando de esta investigación mundial que está evaluando la genética del TOC, que es una de las principales hipótesis, pero no es la única hipótesis, entonces también estamos ahí buscando otras explicaciones. Y con los hombres en general lo que se ha visto es que hay mucha mayor preponderancia de tics y de pensamientos más de la línea de pensamientos prohibidos, sexuales, agresivos. Y en las mujeres uno tiende a ver más sintomatología asociada a la limpieza, al orden, compulsiones más de esa línea, que también tiene un componente, ¿no es cierto?, más cultural. ¿Por qué es importante esto? Porque uno cree que el TOC no es tan prevalente, y la verdad que el TOC está alcanzando cifras incluso mayores que un 3% mundial en los últimos estudios. Y eso es bien importante porque son millones de personas en el mundo que tienen TOC y que lamentablemente no están recibiendo la ayuda que necesitan, o que están siendo invisibilizados, o que los tratamientos, muchos están recibiendo tratamientos que no son adecuados, ¿ya? Por eso siempre me importa partir con esa actualización. Y dicho como marco general, es muy importante entender cómo se diagnostica el TOC, ¿ya? Porque una cosa es llegar con la sintomatología y otra cosa es tener
un diagnóstico de TOC, ¿ya? Porque también está el trastorno de personalidad obsesivo, están los rasgos obsesivos, están las personas anancásticas, están los cuadros con TOC. Entonces hay una diferencia de categorías y por eso es muy importante hablar un poquito del diagnóstico. Bueno, nosotros acá en Chile en general manejamos mucho el DSM-5, pero también puede ser el CIE-11 u otros manuales diagnósticos y estadísticos, que en el fondo nos dan una cierta luz, ¿no es cierto?, de dichas características que pudieran estar configurando un diagnóstico. Y ahí hay un cambio que se hizo en el DSM-5, que ustedes también lo deben saber, ¿no es cierto?, que anteriormente el TOC estaba incluido dentro de los trastornos de ansiedad, y en la última categoría mundial, en estos digamos, manuales diagnósticos, se saca al TOC de los trastornos de ansiedad y se pone como una categoría aparte, ¿ya? Ahora no está dentro de los trastornos de ansiedad, sino que está en una categoría aparte. Y se hizo una categoría aparte que se llama TOC y trastornos relacionados, ¿ya? Y dentro de ese grupo están estas 5 cosas. Está el TOC, está el trastorno dismórfico corporal, está la tricotilomanía, ¿no es cierto?, sacarse pelos, etcétera, está el trastorno de escoriación, rascarse las costritas, las imperfecciones, y el trastorno por acumulación, ¿ya? Entonces, ahora se hizo esta diferenciación para poder englobar otros trastornos u otras situaciones sintomáticas que también tuvieran que ver con el espectro del obsesivo, ¿ya? Y a veces uno ve pacientes con TOC que además tienen tricotilomanía, o pacientes con TOC que además tienen acumulación y escoriación. Entonces se hizo eso para hablar de la esfera, ¿no es cierto?, obsesiva también. Y bueno, y como siempre hay que descartar otro tipo de sintomatología, y aquí me gusta detenerme muy brevemente en esto que a veces aparece que el TOC y trastornos relacionados por enfermedad médica, hay una que no sé si ustedes lo conocen, probablemente sí, pero se ha ido cada vez más estudiando, sobre todo en la infancia, una aparición sintomática de TOC que no tiene el curso tradicional del TOC, ¿no es cierto?, como el que uno conoce, que son los cuadros de PANDAS-PANS, ¿ya? Que es una connotación que está siendo muy estudiada en Europa, en Estados Unidos y en otros esfuerzos que se están haciendo por conocer un poco de qué se trata esto, que es una afectación neuropsiquiátrica, que en el fondo es como una encefalitis, como una inflamación cerebral, que dentro de los síntomas que tiene está el TOC, ¿ya? Entonces muchas veces llegan niños o adolescentes con sintomatología TOC, ¿ya? Que en el fondo no responde al TOC tradicional, sino que responde a una infección por estreptococos o una infección de algún otro tipo, que lo que hace es que se inflama el cerebro y finalmente termina generando esta sintomatología. ¿Cómo diferenciarlo? Lo que se ha visto en la investigación es que cuando aparece el TOC a través de un PANDAS-PANS, el inicio es mucho más abrupto, ¿ya? O sea, hay un niño que no tenía nada de sintomatología y en 24 o 48 horas aparece un TOC fulminante, muy rápido, una obsesión muy marcada, una compulsión muy marcada, con otros síntomas más, ¿ya? Aparecen temas de control de esfínter, aparecen movimientos extrapiramidales, aparecen trastornos de desregulación, es como una sumatoria de síntomas en los cuales además está el TOC, ¿ya? Por eso siempre lo menciono, porque por lo menos acá en Chile estamos haciendo un esfuerzo muy importante de poder pesquisar eso a tiempo, porque muchas veces se les da el tratamiento estándar y no evolucionan favorablemente porque el tratamiento es distinto. El tratamiento implica antibióticos, implica otra línea de tratamiento mucho más médico para trabajar la infección, y eso a veces hace que la sintomatología del TOC también baje, ¿ya? Entonces por eso es importante conocer estas otras manifestaciones también que el TOC tiene. Bueno, y el diagnóstico, digamos, ustedes también lo deben saber, entonces presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, que quiten un tiempo significativo, que causen un gran nivel de distrés, que interfieran otras áreas, y acá está lo que les explicaba de que los síntomas no se expliquen por alguna otra condición mental o médica, y ahí está lo que es el PANDAS-PANS o CANS también, y bueno, hay varios estudios que están apareciendo al respecto. Bueno, ¿cuáles son los tipos de TOC o obsesiones más comunes que uno ve en niños, niñas y adolescentes, que son en general bastante similares a los adultos, pero las quise poner como más detalladamente? Está el de la contaminación, ¿no es cierto? El lavado de manos, sentir que estoy contaminado, que puedo contaminar a alguien, que alguien se puede enfermar por mi culpa, etc. Perder el control, ¿no es cierto? Que puedo tal vez hacer algo malo, que tal vez puedo pegarle a alguien, matar a alguien, hacer en los adolescentes, por ejemplo, tocar de manera indebida a un niño más chico, cualquier cosa que implique perder el control y que eso afecte mi identidad, mis valores, eso también aparece con mucha fuerza. El perfeccionismo también, ¿no es cierto? La necesidad de que las cosas estén hechas perfectamente, que se sientan bien hechas, que es como el just right que se conoce en el TOC, pero también que las cosas queden simétricas, que queden exactas. Finalmente eso también aparece mucho en los niños y adolescentes.
También de daño, ¿no es cierto? Poder hacerle daño a otras personas, que pasen cosas malas, ser responsable de que pase un accidente, un robo, etc. Los pensamientos sexuales, este es un ítem súper importante porque habitualmente les da mucha vergüenza hablarlo, pero en los adolescentes, por ejemplo, se ve muchísimo la prevalencia de los pensamientos sexuales, ¿ya? Sobre todo el TOC de orientación sexual, la duda respecto de su propia identidad, si son homosexuales o no, si les gusta alguien del mismo sexo. También aparecen pensamientos de pedofilia, de perversión, y eso les da, bueno, a cualquier persona le da mucho pudor hablarlo, pero sobre todo a los adolescentes les genera mucho nivel de angustia, y por eso es importante poder preguntarlos, porque son muy frecuentes. Ya las investigaciones muestran que con los adolescentes estas temáticas hay que preguntarlas porque habitualmente están. Ya, y eso es importante poder pesquisar. Las religiosas, hacer cosas contra Dios, recibir un castigo, hacer algo, ser buena persona, mala persona, ¿no es cierto? Todo lo que es la escrupulosidad, ¿no es cierto? De hacer cosas moralmente indebidas, etcétera. Y algunas otras que también se han descrito, pero estas son las principales que se han descrito en niños y adolescentes. Y las compulsiones más comunes también que se han descrito están un poco relacionadas con las anteriores. Limpiar y lavar, ¿no es cierto? Limpiar objetos inanimados, lavarse las manos, ducharse, etc. Revisar, ¿no es cierto? Todas las de chequeo, revisar si dejé bien cerrado algo, si no habré cometido algún error, si por una acción mía no habrá pasado algo malo, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con el chequeo y repetición. Repetir acciones, repetir pasos, si me paro me tengo que volver a sentar, si dijo una palabra tengo que repetirla de nuevo, y sobre todo en los niños se ve mucho en las preguntas de reaseguramiento, que también es una compulsión, de, por ejemplo, pero todo va a estar bien, pero tú me quieres, pero estás segura que, entonces preguntan repetidamente las cosas como una compulsión de reaseguramiento, que también es muy frecuente en los niños y a veces se confunde con ansiedad generalizada, con otras fobias, etcétera, pero a veces responde más al toque. Y compulsiones mentales, ¿no es cierto? Rezar en silencio, cambiar una palabra mala por una buena, pensar en cosas buenas, es que se me parece una imagen negativa, etc. Y algunas otras compulsiones. Estas son las que los estudios muestran más frecuentes en niños y adolescentes, y por eso es importante poder hacer un buen diagnóstico, y generalmente el diagnóstico incluye, sobre todo para los que no son profesionales de la salud, incluye como cierta estructura, ¿ya? Es una entrevista que es semiestructurada, que en el fondo indaga distintas cosas. Hay que indagar las comorbilidades, hay que indagar la historia neuropsicológica del niño y adolescente, el ambiente en el colegio, cómo lo pasa en el colegio, si hay situaciones de violencia escolar, cómo le va académicamente también en las notas. Muchas veces los niños con TOC pueden pasar dos cosas, o que pasan muy invisibilizados, porque son niños inteligentes, capaces, y finalmente tienen buenas notas, como que nadie los ve mucho, o también puede pasar niños y adolescentes que la interferencia del TOC es tan alta que no logran concentrarse, que bajan el rendimiento. Entonces hay que estar pendientes también desde dónde se explica esa sintomatología. Autorreportes también nosotros aplicamos mucho acá en Chile, autorreportes para ver los cuadros comórbidos. Habitualmente se le aplican los test de TOC, pero también se le aplican escalas de depresión infantil, que sabemos que es muy comórbida con el TOC, escalas de depresión infantil, escalas de ansiedad también, y otras escalas que nosotros siempre aplicamos en conjunto con la evaluación del TOC para poder hacer una mirada un poquito más amplia y más integradora. Y están los instrumentos clínicos del TOC también, que también los deben conocer, pero igual se los quiero mostrar para que más adelante para que los puedan conocer, sobre todo los que no son del área, para que sepan qué es lo que uno puede indagar como profesional. Es muy importante cuando uno hace la evaluación el ver el diagnóstico diferencial, ¿ya? Como el TOC se confunde con otros cuadros, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, una fobia específica, los trastornos alimentarios, el trastorno por ansiedad de separación, los tics, el Tourette, trastorno dimórfico corporal, trastorno de neurodesarrollo. Todos estos cuadros tienen características que son similares entre ellos, ya muchos de estos tienen obsesiones, algunos de estos tienen compulsiones. Entonces es muy importante el diagnóstico diferencial y ver si estamos hablando de un TOC o además estamos hablando de otra condición también distinta o una similar. ¿Ya? Por ejemplo, el espectro autista tiene muchas características similares con el TOC infantil, entonces es bueno que la entrevista clínica siempre apunte a diferenciar bien cuál es el síntoma que estamos viendo y también cuáles como los diagnósticos comórbidos. ¿Ya? Una de las cosas que más se sabe del TOC es que tiene un 90% de comorbilidad con otros cuadros. Entonces, encontrar un TOC puro, entre comillas, que sea solo un TOC, se da en una entre 10 niños, o una entre 10 personas. Habitualmente el 90% va a tener algún cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, algún cuadro alimenticio, algún tics, etc. Entonces es muy importante que saber eso para que los tratamientos sean eficaces y para que la intervención también se enfoque de manera más clara en qué es lo que queremos intervenir.
Acá les traje el test que en el fondo me imagino que algunos de ustedes lo conocen, los que no les puede servir, que es el test que se usa habitualmente para investigaciones, pero también para elementos clínicos, que es lo que aplicamos habitualmente los psicólogos y los psiquiatras, ¿no es cierto?, para poder evaluar el TOC, que es la escala de Jane Brown. Actualmente se está haciendo una actualización de la escala en Estados Unidos y estamos trabajando por hacer una escala sobre todo más aplicada para niños y adolescentes, y eso probablemente va a salir publicado luego, y que es una escala que lo que hace es evaluar la presencia de síntomas. ¿Ya? Para los que no lo conocen, la voy a mostrar muy rápido para no aburrirlos con eso, pero se van preguntando las temáticas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, temáticas de contaminación, se pregunta si alguna vez en la vida lo has tenido, ¿ya? Si cuando eras más chico, hace unos años atrás, etcétera, o si las últimas semanas lo has tenido. Entonces se le va preguntando por cada temática. ¿Ya? Preocupación o disgusto, yo no alcanzo a ver lo que escriben en el chat, así que ahí ustedes me van ayudando ahí si es que aparece algo importante ahí. Entonces van... Ahí está, no cambió. ¿Cómo retrocedo ahora? Espérenme, denme un segundo. No me deja retroceder acá. Ya, entonces uno va preguntando presentes y actuales, y va preguntando por las de contaminación, va preguntando por las agresivas, ¿no es cierto?, hacerle daño a otras personas, que pasen cosas malas, ser responsable de que ocurran cosas malas, etcétera. Las religiosas, con las que conversábamos recién, la duda patológica, si después de hacer algo te surgen dudas si lo hiciste, cerraste la ventana, te lavaste bien las manos, dejaste bien cerrado el candado, obsesiones más somáticas, ¿no es cierto?, temores supersticiosos, sexuales. Por eso es muy importante que al momento de poder conocer a una persona con TOC, habitualmente les van a aplicar esta escala, o debieran aplicarlas, digamos, para que uno pudiera como detectar sintomatología que a veces no son capaces de decir, ¿ya? Porque muchas veces hay niños que no tienen muy claro si lo que les está pasando es normal o no, es raro o no. Acuérdense que los niños, el criterio digamos, del enjuiciar los pensamientos no cumple al igual que los adultos. Entonces los niños muchas veces no saben o creen que es como un juego, no entienden muy bien lo que está pasando, entonces es bueno preguntar. Y lo otro es también diferenciar que no todo es patología. Hay niños chiquititos que a veces les gusta coleccionar las cosas en orden o ir saltando las líneas del piso. Y mientras no tenga un componente angustioso, eso es una conducta también normal de la edad, que tienen algunas conductas más compulsivas, les gusta ordenar más las cosas por tamaño, pero si ellos son capaces de desordenarlo, de jugar y no pasa nada, es distinto a que se angustien por eso y tengan que volver a hacerlo de nuevo. ¿Ya? Entonces acá se van preguntando cada una de las temáticas, cada una de las compulsiones también, arreglar, ordenar, acaparar cosas, etcétera, limpieza, lavado, repetir, contar. Esto es muy importante que se le pregunte con harto detalle. Y si es que alguna de las respuestas fue positiva, que la última semana tuvo alguno de estos síntomas, habitualmente se aplica la escala abreviada del Whitebox, que tiene 10 preguntas, 5 preguntas sobre las obsesiones, que se les preguntan cuánto tiempo ocupas en esto, en horas, cuánto te interfieren, cuánto malestar te causan, qué tan capaz te sientes de resistirte o de no escuchar estos pensamientos, y cuál es el grado de control, y ahí va puntuando el niño y el adolescente lo que puntúa, y las mismas preguntas para las compulsiones, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo gastas en las compulsiones? Esto es muy importante siempre hacerlo antes de la intervención, porque con esto podemos orientar mejor las intervenciones. ¿Ya? Y acá aparece el puntaje, ¿ya? Que en el fondo, dependiendo del puntaje, es un TOC subclínico, un TOC leve, un TOC moderado, un TOC severo o muy severo. ¿Ya? A mí me gusta mucho explicarle esto a las familias también, porque yo sé que acá hay personas viendo esto que es público general, no solamente son profesionales, pero es bueno que también las familias sepan como qué es lo que se va a hacer en el psicólogo, qué es lo que se está evaluando, qué es lo que se le está preguntando a los niños y adolescentes, por qué se les está preguntando esto, qué es lo que se quiere indagar con esto. Es muy importante, por lo menos acá en Chile, que las familias también tengan hasta como conciencia y conocimiento de lo que estamos haciendo en el proceso de evaluación. ¿Ya? Por eso lo estoy mostrando. Una vez que ya está hecho el diagnóstico, pasamos a la etapa del tratamiento. Ya nosotros tenemos como muy claro como las etapas del protocolo, que son las mismas que se usan en Yale, en Columbia, en los principales centros de atención mundial. Siempre se hace un buen diagnóstico, una buena evaluación, y después empieza el tratamiento, que el tratamiento también se divide en primero una buena psicoeducación, para poder explicar bien qué es el TOC, y después se implica con la terapia especializada para TOC, ¿ya? Que ahí se los voy a mostrar más en general también. Bueno, acá hay un plan de acción que lo hice yo hace algunos años atrás, adaptando algunos protocolos también que se han hecho en otras partes. Tal vez sea un poquito chiquitito, pero ahí cuando lo compartamos lo pueden ver más grande. Que en el fondo es como un flujograma, como un plan de acción. ¿Ya? Si tengo sospecha de TOC,
por la familia, algo veo en mi hijo que me preocupa, en el colegio algo pesquisaron, se consulta, por lo menos acá en Chile, a psicología y psiquiatría. Ahí hay que evaluar los síntomas de TOC de o PANDAS, ¿no es cierto? Y las comorbilidades, como hablamos recién. Si los síntomas no configuran un trastorno obsesivo-compulsivo, en general no requiere un tratamiento y más bien se hace digamos, una evolución y un seguimiento de los síntomas. Y si es que llega a presentar síntomas, acá esto también es una actualización que se hizo a nivel mundial, que si es que presenta síntomas y los síntomas son leves o moderados, la recomendación es no iniciar inmediatamente con fármacos, ¿ya? Sino que la recomendación es iniciar con terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Ese es como el gold estándar que se está trabajando a nivel mundial ahora. Si es que reporta mejoría, se sigue la TCC, que ahí les voy a explicar cómo se hace la terapia y todo, y se hace prevención de recaída, que es como la última etapa, ¿no es cierto?, donde uno acompaña a los niños y adolescentes para evitar que reaparezcan los síntomas. Si con la terapia cognitivo-conductual no reporta mejoría, ahí sí se recomienda iniciar una, ya como en complemento, hacer las dos cosas juntas. En cambio, si la sintomatología es severa, acuérdense que eso lo podemos saber con el test que hicimos recién, ahí sí se recomienda que se inicie de inmediato farmacoterapia con terapia cognitivo-conductual. Ahí sí se recomienda que sean ambas, ¿ya? Se evalúa respuesta durante 12 semanas y ahí, bueno, aparece un poco cuál es el plan, qué es lo que se debería hacer, si es que hay mejoría o no hay mejoría. Esto se actualizó porque se hizo un estudio, que es uno de los estudios más grandes que se ha hecho a nivel mundial, donde se evaluó qué era más eficiente en términos terapéuticos, si los medicamentos o la terapia. El estudio es súper interesante, ahí se los dejé como bibliografía para que lo puedan revisar. Obviamente que lo que más aparece como eficaz es la mezcla entre los medicamentos y la terapia, ¿no es cierto? Porque sabemos que ambas cosas también tienen un alto efecto. Pero lo interesante fue cuando se preguntó, bueno, pero si hay que elegir entre terapia o fármacos, ¿qué es más eficiente? Los resultados fueron muy interesantes porque apareció que es más eficiente la terapia, más que los fármacos. Combinados sabemos que funcionan muy bien, pero si es que son separados, se vio que la terapia tiene un efecto modulador importante a nivel cerebral, se generan cambios en el funcionamiento cerebral con la terapia, y eso está súper estudiado también con algunos tests donde se evaluó el funcionamiento cerebral. Entonces, por eso es importante darle la relevancia que tiene la terapia, ¿ya? Porque los medicamentos ayudan muchísimo y son un súper buen complemento, pero una terapia bien hecha, basada en evidencia y efectiva, también genera cambios a nivel cerebral y sobre todo si estamos trabajando con niños y adolescentes, esto es más importante aún. Y la psicoeducación, que les quiero contar un poco qué es lo que uno le explica a los niños y a los adolescentes en esto. Uno, es importante nombrar qué es lo que le está pasando. Hay muchas familias que a veces prefieren no decir que tiene todo, hablemosle en otros términos y todo, obviamente que sea una decisión familiar, pero lo que más se recomienda en general es que se diga qué es lo que tiene, ¿ya? El TOC es un cuadro que tiene una muy buena evolución, tiene un tratamiento, un cuadro frecuente, y muchas veces los niños o los adolescentes se calman cuando entienden qué es lo que les pasa, ¿ya? Pero en cambio, si es que no le ponemos un nombre, muchas veces los niños sienten que se están volviendo locos, que nadie los entiende, que son, no sé, psicópatas, que entonces se empiezan a angustiar mucho más si es que no les decimos qué es lo que les está pasando. Y por eso es importante describirlo, hablar de la prevalencia, cuál es el pronóstico, de las implicancias genéticas, todos esos temas uno los conversa con las familias también, y explicando también que esto también tiene un componente cerebral, ¿no es cierto? Hay ciertas zonas del cerebro que sabemos que están implicadas en el TOC, la zona prefrontal, los núcleos de la base, la amígdala, etcétera, distintas zonas que sabemos que están implicadas en este circuito, y habitualmente uno, obviamente con niños más chiquititos, uno lo explica mucho más sencillo, pero con adolescentes o con adultos uno ya puede explicar, ¿no es cierto?, que hay ciertas zonas del cerebro que están más activas, ¿no es cierto?, y que se ve en el fondo que, por ejemplo, los núcleos de la base que están a cargo del comportamiento, acá hay un loop, ¿no es cierto?, que hace que repitan las acciones y ahí aparece lo compulsivo, o ciertas áreas de la zona prefrontal, que son las que están encargadas de las emociones, del juicio, que también están interferidas. Entonces, uno les explica por qué es importante trabajar esto en terapia o en algunos casos con fármacos, porque también estamos generando cambios en la flexibilidad cognitiva y en la flexibilidad cerebral, finalmente, ¿ya? Por eso es importante siempre explicar esto. Y esto se ve, por ejemplo, en algunos estudios que se hacen en todas partes del mundo, pero que ahora último están agarrando bastante relevancia, que son los estudios, por ejemplo, el Neurospect, que es un test que aplicamos acá en Chile, que lo que hace es mostrar las zonas del cerebro que están más activas cuando hay TOC, ¿ya? A mí no me gusta mucho cuando ponen normal ahí, así que pensemos, porque la gente con TOC no es que sea anormal, ¿ya? Pero a los gringos en general les encanta poner esas categorías.
pero en el fondo acá están mostrando un cerebro de alguien que no tiene TOC y un cerebro de alguien que tiene TOC. Y es muy importante, como hay ciertas zonas, ¿no es cierto? La zona prefrontal, los núcleos de la base, etcétera, que están muy activados, ¿ya? Mientras más rojo acá arriba el colorcito, más oxigenación tiene esta zona del cerebro, ¿ya? Está más hiperfundido, está como con más activación. Y cuando uno ve el cerebro de alguien con TOC, uno ve que efectivamente estas zonas están muy activas, llega mucha sangre ahí, está muy oxigenado, y por eso uno ve que esa zona del cerebro está muy activa. Y cuando uno hace el tratamiento, ya terapéutico farmacológico, y después vuelve a aplicar el mismo test al paciente, uno logra ver cerebros como este, ya que en el fondo uno ve que la zona del cerebro se dejó de activar tanto, hay ciertas zonas que están menos hiperfundidas y empezó a bajar esas áreas de activación, ya. Por eso es importante siempre trabajar en base a protocolos que estén basados en evidencia, porque estamos trabajando profundamente, ¿ya? A diferencia de lo que a veces se cree en la psicología, que es como más abstracto y todo, estamos trabajando a nivel cerebral en cambios que permiten que la gente tenga una mejor calidad de vida, ¿ya? Por eso es importante también mencionar estos estudios. Y ahí obviamente depende de cada niño. Con los niños más chiquititos uno puede usar cuentos, puedes usar metáforas, puedes usar historias para explicar el TOC y su tratamiento. Por ejemplo, hay algunos libros que tratan de que el TOC es como un hipo, no sé si se dice así también en España, pero cuando aparece como un pensamiento como pop-up, que aparece y desaparece. Hay distintos libros que pueden explicarle a los niños de qué se trata, qué es lo que les está pasando en su cabeza. Se pueden usar metáforas, se pueden usar dibujos, se pueden usar cuentos. Hay niños con los que de repente hacemos una montaña, por ejemplo, y le explicamos a los niños que enfrentar al TOC es como subir esta montaña, que al principio cuesta un poquito, pero después cuando logra bajar ya se siente más aliviado, o uno lo puede hacer con pistas de carrera. O sea, hay distintas maneras de explicarle que vamos a ir trabajando por etapas. Y también con los niños, que también lo voy a poner más adelante, es muy importante la externalización, ¿ya? Como dibujar el TOC, ponerle un nombre, que lo externalicen, que lo saquen de su cabeza para poder hacer un enfrentamiento más claro. Eso también está muy demostrado que es muy eficaz. Y con los adolescentes uno ya puede hablar en otros términos más concretos. Ahí les aprovecho de comentar lo que decían del libro. Este es un libro que escribí yo hace un año atrás más o menos, que es un libro que está reconocido por la Fundación Internacional de TOC como un libro útil para niños y familias. Y es un libro que no solamente tiene un componente literario, o sea, en el fondo no solamente cuenta una historia, sino que también es un libro que ofrece técnicas y herramientas prácticas de la TCC y de la EPR, que ahí vamos a conversar de qué se trata. Entonces es un libro que si alguien no está en terapia, por ejemplo, le puede servir porque hay técnicas terapéuticas, y si es que está en terapia, también le puede servir porque son técnicas que pueden potenciar en el espacio con sus tratantes, ¿ya? Por eso lo destaco, porque es una herramienta que, entre otras que hay muy buenas, pero este es un libro que está en español, a diferencia de otros libros que son muy buenos pero que están en inglés. ¿Y por qué es importante el tema de la psicoeducación? Porque nosotros trabajamos mucho con los niños y con los adolescentes y también con los adultos. El TOC no es lo que lo define, ¿ya? El TOC no es su identidad en términos como negativos, como uno pudiera pensar. La persona es muchas cosas positivas, tiene proyectos, tiene deseos, tiene intereses, y que el TOC es una parte de eso, pero que en el fondo no son eso, ¿ya? Porque muchas veces pasa con los niños y con los adolescentes que el diagnóstico opaca un poco esas áreas, ¿no es cierto? Y uno empieza a ver al niño como un TOC, ¿no es cierto?, con patas andando por ahí, y en realidad no. Los niños tienen una cantidad de recursos, potencialidades, inteligencias, desarrollos, etcétera, y uno siempre les muestra que en el fondo el TOC es una parte de, pero que no es todo lo que ellos son, ¿ya? Y esto es muy importante porque pensemos en un niño o un adolescente que está pensando, que tiene pensamientos, no sé, sexuales, de perversión, etcétera. Si él cree que efectivamente esos pensamientos hablan de sí mismo, imagínense cómo afecta la identidad, cómo afecta la autoestima, el sentir que son malas personas, que tal vez le pueden hacer daño a alguien que quieren. Entonces es muy importante siempre diferenciar esto, de que ellos no son sus pensamientos, ¿ya? Los pensamientos son pensamientos, pero no tienen poder para cambiar su identidad, ni sus valores, ni su moral, lo que es lo que suele hacer el TOC, entrar con fuerza a romper todos los cimientos, ¿no es cierto?, que la persona tiene. Y por eso nosotros trabajamos con personas, ¿no?, antes de diagnósticos, cuadros, trastornos, personalidades, etcétera, que son nombres más clínicos que usamos los profesionales, pero no hay que olvidarnos que estamos frente a personas, y sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes, esto cobra mucho más relevancia, porque tenemos que verlos como niños y adolescentes que están en desarrollo, que tienen otros intereses, que al mismo tiempo están yendo al colegio, que están desarrollando otras áreas de su vida, que están creciendo. Entonces es muy importante que no nos olvidemos que las personas tampoco son solamente diagnósticos, y sobre todo en los niños eso es muy relevante, no dejar de ver que son niños que están sufriendo más allá de sus diagnósticos.
Y también dentro de la psicoeducación uno les explica qué es la terapia, ¿no es cierto? ¿Qué es la TCC? ¿Cuál es el modelo, ¿no es cierto?, de el pensamiento, el sentimiento y la conducta, ¿no es cierto?, que es el modelo tripartito de la ansiedad. Y uno les muestra que la terapia es como una cajita de herramientas que ellos van a tener, ¿no es cierto?, para manejar mejor al TOC, ¿ya? Como herramientas concretas que lo diferencian de otros enfoques terapéuticos. Por ejemplo, si mi pensamiento es me voy a contagiar y me voy a enfermar, ¿no es cierto?, que es a nivel de pensamiento obsesivo, mi conducta va a ser lavarme las manos 10 veces al día para evitar tocar las manillas, ¿no es cierto?, para no contaminarme. El sentimiento va a ser susto, angustia, desesperación, y los síntomas psicológicos van a ser, o sea, fisiológicos, perdón, está mal ahí, los síntomas fisiológicos van a ser corazón acelerado, dolor de estómago, conductas de evitación, etc. Entonces, este circuito es el que uno le explica a los pacientes que vamos a trabajar en estas 4 áreas: pensamientos, conductas, emociones, sentimientos y la parte física también del cuerpo. Porque todos estos elementos están integrados también, que es una diferencia con las terapias cognitivo-conductuales o conductuales anteriores, que ahora estamos en terapias de tercera generación, que incluyen no solamente la conducta, sino que también la emoción, la persona, son terapias que son bastante más actualizadas. Y respecto a la terapia, como hemos hablado, la TCC es la que tiene mayor evidencia, la terapia cognitivo-conductual, la que tiene mayor evidencia y es la que más se recomienda para el tratamiento del TOC. Hay otras terapias que son contraindicadas o terapias que sabemos que generan más daño que beneficios, por eso es importante que siempre sea con terapias que estén basadas en evidencia. Y dentro de la TCC está la terapia de la exposición y prevención de respuesta, ¿no es cierto?, que es la famosa EPR que me imagino que han escuchado, que básicamente es aprender a hacer lo opuesto de lo que nos dice el TOC, ¿ya? A través de confrontar estos miedos, esa es la parte de la exposición, enfrentarme a mis pensamientos, a mis ideas, a mis temores, etcétera, sin ceder, ¿no es cierto?, a los rituales, o sea, previniendo la respuesta, sin hacer lo que el TOC me pide, ¿ya? Eso es básicamente la EPR, que suena súper fácil decirla, pero no es fácil hacerla para los pacientes, por eso es muy importante que uno la explique muy bien y que la haga con harta claridad. Y uno le explica en el fondo que esto, lo que uno espera que pase déjenme ver si logro poner el puntero. Lo que uno espera que pase con los niveles de ansiedad es que si es que el TOC al principio molesta mucho, ¿no es cierto?, y me genera mucha angustia, lo que uno ve con los pacientes es que habitualmente uno le explica a los niños y adolescentes que yo le hago caso al TOC cuando aumenta la angustia, y con eso la angustia baja, ¿no es cierto?, y me siento tranquilo porque ya evité el peligro, etc. Pero la mala noticia de eso es que esto está alimentando el circuito, ¿no es cierto? Me molesta, hago lo que el TOC me pide, me calmo, hasta que me molesta de nuevo, hago lo que el TOC me pide, me calmo, y esto puede ser un circuito sin fin. Entonces lo que hace la terapia es justamente ir rompiendo estos patrones, ya que en el fondo cuando tenga que hacer lo que el TOC me pide, aplicar todas las técnicas que aplicamos en terapia, la EPR, todas las técnicas, ¿para qué? Para que efectivamente cuando no le hago caso al TOC, la persona se dé cuenta que la angustia baja igual, ya la angustia no se queda pegada eternamente, la angustia en un momento empieza a bajar, que es lo que se llama la fase de habituación, ya que las personas se empiezan a habituar a la angustia y después baja, y lo que uno quiere que empiece a pasar en el tiempo, ¿no es cierto?, es que esto empiece a disminuir, ya que es lo que uno ve habitualmente con los pacientes, que la angustia empieza a bajar y se empieza a distanciar en el tiempo la frecuencia y la intensidad, que esos son los 2 factores que uno evalúa para ver si una terapia es efectiva, es que disminuya la frecuencia, ¿ya?, y que disminuya la intensidad. La frecuencia de pensamientos, ¿no es cierto?, o de acciones, y la intensidad, la angustia, la sensación de desesperación que me genera el TOC. Son como los 2 indicadores que es importante como tenerlos en consideración. Esto también uno se lo explica a los pacientes para que ellos también, en el fondo, vayan sabiendo cómo manejarse frente a esas cosas. ¿Cuál es el rol de la familia, de los papás, de los acompañantes? Ahí es súper importante siempre conversar las dudas, conversar los temores, las frustraciones. Tener un hijo, una hija, un adolescente con TOC es muy frustrante, da mucha rabia, genera mucha culpa, genera mucha impotencia. Entonces es muy importante también que haya un espacio para acompañar y para contener todas esas preguntas, dudas, frustraciones, para que también los papás, ¿no es cierto?, los cuidadores se sientan competentes en el acompañamiento. Hay que revisar también el involucramiento, ¿no es cierto?, del TOC en el paciente, qué tan involucrados están. Hay papás, ¿no es cierto?, que es lo que se llama la acomodación familiar, que los papás también están involucrados en los rituales, ¿no es cierto? Los papás dan el jabón, los papás permiten que el niño revise todas las ventanas, favorecen las conductas. Entonces, una de las cosas que uno tiene que trabajar es la acomodación familiar y tratar de romperla, ya que la familia no sea partícipe en los rituales.
También revisar la tolerancia al estrés y la angustia de los papás. Muchas veces la EPR es súper desafiante, es muy angustiante y también hay que acompañar en esa tolerancia al estrés y a la angustia que genera. Y siempre los papás van a ser coach, ¿ya? O coterapeutas nuestros, entre comillas. En el fondo, ellos son los que están en la casa, ellos son nuestros ojos que ven qué es lo que está pasando con la terapia. Entonces es muy importante siempre incluirlos en la terapia y siempre acompañarlos. Ya nosotros vemos mucho en los papás, en las mamás, en los cuidadores, vemos cuadros depresivos, vemos cuadros ansiosos, porque finalmente es una sintomatología que también interfiere a las personas que están cuidando. Por eso nosotros hablamos de cuidar al que cuida y estar pendientes de esos familiares que también están acompañando la terapia. Y las intervenciones es muy importante que siempre sean ajustadas a la persona, ya como que tienen que ser en base a la identidad de la persona, no podemos hacer protocolos para todos iguales, sin considerar que cada niño y cada adolescente es distinto, que tiene etapas de desarrollo distintos. Una cosa que no hay que hacer es aplicar el protocolo para todos igual, porque cada niño va a responder distinto, cada niño tiene una identidad distinta, una emocionalidad distinta, una interferencia distinta respecto de los síntomas. Y por eso es importante, como temas generales, que uno después las va adecuando obviamente con los pacientes, es enseñarles a puntuar los niveles de ansiedad. Es muy importante que los niños conozcan cuánta angustia tienen, si se están sintiendo más ansiosos o menos ansiosos. Uno lo puede hacer con un termómetro, lo puede hacer con colores, ¿no es cierto? Pero es muy importante que ellos vayan identificando los niveles de angustia, ¿ya? Como cuánta ansiedad, cuánta angustia me genera este pensamiento, cuánta angustia me genera el no hacer lo que el TOC me pide. Ese lenguaje de que vayan reconociendo sus emociones es fundamental, porque uno lo va a hacer, lo va a usar durante la terapia, ¿ya? Ir viendo si efectivamente la angustia va bajando. Y esto es lo que les decía de la externalización del TOC, poder darle un nombre que sea simple, que no sea muy poderoso, ¿no es cierto? Y que se pueda usar ese nombre en sesión con los papás, pueden hacerlo en plasticina, en greda, en arcilla, dibujarlo. Acá hay algunos nombres, ¿no es cierto? El preocupón, los gremlins, el catete, como decimos acá en Chile, ¿no es cierto? El Pepe Grillo que repite las cosas, el bully. Que en el fondo, ¿por qué es importante externalizarlo con un nombre? Es porque, en el fondo, nos permite quitar el estrés que implica para los papás el enfrentar el TOC, ¿ya? Y por eso, efectivamente, uno puede decir, oh, de nuevo está ese mandón diciéndote qué tienes que hacer. ¿Ya? Acá lo explico un poco más. Cuando uno lo externaliza y el TOC está separado del niño, disminuye la vergüenza y la culpa. No es él el que tiene el problema, no es que tú no puedes controlarte, sino que es el TOC el que te está molestando, es el TOC el que te está obligando a hacer las cosas que no te gustan hacer. Y eso disminuye mucho el conflicto con los papás, porque si hay un niño que se demora mucho en vestirse por el TOC y el papá le dice, ya, apúrate, ¿por qué te demoras tanto? Es distinto decirle, oye, que está molestoso tu TOC hoy día, parece que te está molestando con poder ponerte la polera. Uno con eso al tiro disminuye el nivel de tensión, porque el problema no es el niño, el problema es el TOC. ¿Ya? Entonces, por eso cuando uno lo externaliza, y nosotros lo hacemos que lo dibujen, en el libro también lo ponemos y todo, aumenta la motivación también para combatirlo y le sacamos el problema al niño y al adolescente y a los papás les da una herramienta muy útil que es externalizarlo y no poner el problema en el niño, ¿ya? O en el adolescente, que eso es muy importante porque finalmente ellos no son su TOC. Tampoco eligieron tener TOC, tampoco lo hacen para molestar, entonces es importante que uno lo pueda como externalizar. Y uno va trabajando con ellos distintas habilidades también. Por ejemplo, que los pensamientos son capaces de intervenir en nuestros sentimientos y acciones, por lo que también es muy importante, además de externalizarlo, fortalecer la capacidad de hablarse amablemente, de darse coraje. A los niños es muy importante decirles como, tú puedes, oye, lo estás haciendo muy bien, qué difícil debe ser esto, me imagino el susto que te da, pero eres muy valiente. Es muy importante fortalecer esa capacidad interna que ellos tienen de hablarse amablemente y de darse energía, ¿no es cierto?, para seguir, porque el TOC interfiere directamente en esto. El TOC te hace creer que no eres capaz, que no te vas a mejorar nunca, que el TOC te va a dominar toda la vida, que entonces empiezan a generar una autoestima baja, empiezan a generar cuadros depresivos. Entonces, muy importante esta habilidad también cognitiva de, en el fondo, de alguna manera, acompañarse internamente de la mejor manera. Ya que les puse algunos ejemplos de algunos pacientes, un poco en ese mismo, lo mismo que les estoy diciendo, ¿cierto? Camila, de 9 años, dice, yo he vencido otros miedos antes, así que también puedo hacerlo ahora, ya como ese coraje de decir, antes me daba susto la oscuridad, ahora es el TOC, yo creo que también lo puedo hacer. Juan Pablo, más adolescente, si sigo luchando contra el TOC, voy a recuperar la libertad en mi cabeza, ya hay que buscar qué los motiva, cuál es la lucha interna, por qué quieren recuperarse del TOC.
Sofía de 11 al principio fue difícil, pero cada vez se hace más fácil, ya como el concepto de la habituación. Es importante ir a buscar estos testimonios y escucharlos. También Agustín se sentirá tan bien poder vencer al TOC, ¿no es cierto?, como esta ilusión y la esperanza en la recuperación. Y también el humor, ¿no es cierto?, porque Francisco tenía muchos hermanos, entonces él decía, tengo 4 hermanos mayores, así que créeme que puedo contra el TOC, ¿no es cierto?, como esta sensación de que él es capaz de enfrentar las cosas. Es muy importante ir a buscar eso, ¿ya?, porque finalmente es lo que motiva para dar esta lucha que no es fácil, pero que finalmente sabemos que los niños están extremadamente capacitados para darla. Y también esto de la externalización también nos puede servir en maneras cognitivas. Por ejemplo, los pensamientos son como nubes en el cielo que hay que dejar que pasen, no hay que pescarlos mucho. Es como un teléfono que suena, 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 pero tú decides si lo escuchas o no. Es como si te llega un correo electrónico y tú lo ves ahí el correo, pero tú decides si abres el correo o no, o si lo mandas a la papelera de reciclaje. Es como darles un poco el control de que los pensamientos son pensamientos, no tengo por qué hacer nada al respecto. Me pueden asustar, me pueden molestar, pero son pensamientos, no tienen poder sobre mí, ni mis valores, entonces uno les muestra esa respuesta neutra, ya de que los pensamientos son pensamientos. Me pueden molestar, me pueden incomodar, pero no tienen más poder que eso. Y por eso es muy importante, sobre todo en los niños y adolescentes, el refuerzo que implica esta lucha. Ya me toca acompañar muchos niños y adolescentes con TOC y uno ve las caras de cansancio, la pena, la rabia, pero cuando empiezan a ganarle, es muy importante reforzarlos, motivarlos, no tienen por qué ser cosas monetarias ni nada de eso, pero sí decirle, oye, esta semana hiciste un esfuerzo gigante, así que el fin de semana vas a elegir tú la película que vamos a ver en familia, o sabes que lo hiciste demasiado bien, vamos a celebrar hoy día con algo rico. Finalmente, aunque sean esfuerzos chiquititos, para ellos son enormes, porque finalmente le están ganando algo que los tiene absolutamente dominados, y por eso es importante valorar siempre ese trabajo, que también nos va a permitir poner un colchón a la sintomatología depresiva o ansiosa que puede acompañar al TOC también. Y bueno, cosas que no hay que hacer, obviamente castigarlos, amenazarlos, retarlos, decirles que si dejan de hacer las compulsiones, les van a dar un premio, porque finalmente son cosas que ellos no pueden controlar, no lo hacen para molestar a las personas. Y también otra cosa muy importante es no entrar tanto en el contenido del pensamiento, ¿ya? Porque a veces uno trata como de convencer a los niños, no, pero si en verdad nada va a pasar, tranquilo, y sabemos que eso no es útil, ¿no? Porque finalmente el TOC es muy difícil de convencerlo, por algo es la enfermedad de la duda que te genera dudas y dudas y dudas. Entonces no hay que entrar tanto a convencer al niño o al adolescente de eso, porque primero ellos saben eso, los niños se dan cuenta que estos pensamientos son raros, que son irracionales, y no porque yo le diga eso se le va a pasar, igual va a estar con la angustia igual. Entonces es muy importante el enfrentamiento que sea centrado a lo que se ha visto que es más eficaz, que es la EPR, ¿no es cierto?, que es la terapia de exposición y prevención de respuesta, que es un proceso gradual, se acerca muy de a poquito a los niños y adolescentes a lo que tienen que enfrentar. Esto sirve tanto para pensamientos, ¿ya? Ideas, pensamientos, sensaciones, como también para cosas concretas, ¿ya? Tiene que ser muy consistente para que se genere la habituación. Yo siempre le digo a los niños que el cerebro aprende por repetición. Entonces, si yo enfrento todos los días esto, va a ser mejor a que se lo enfrento una vez a la semana. Me voy a demorar más porque el cerebro va a demorar más en aprender. Y estas son oportunidades de aprendizaje. Ya cuando el TOC me dice que si no toco el interruptor mi mamá se va a morir, y yo no toco el interruptor, y obviamente mi mamá no se murió porque el interruptor es un interruptor, con eso yo aprendí, ¿no es cierto?, que es lo que se llama el aprendizaje inhibitorio. Yo aprendí que lo que me dice mi cabeza no es necesariamente lo que va a pasar. ¿Ya? Y por eso el TOC, la EPR es tan importante, porque la EPR no es solamente decir como ya, si yo sé que no va a pasar nada. La EPR es anda a comprobarlo. No toques el interruptor, no te laves tanto las manos, no hagas tal conducta, para que los niños se den cuenta que las conductas compulsivas solamente le hacen perder tiempo, no tienen poder realmente de que pasen cosas buenas o malas. Y acá está un poco lo que les explicaba, ¿no es cierto? Los mecanismos de la EPR son la habituación, esto como de hacer que empiece a bajar, ¿no es cierto?, la angustia. Habilidades de afrontamiento, los niños se empiezan a sentir capaces de enfrentar las cosas, como hoy día me voy a lavar menos las manos, hoy día no voy a revisar la puerta si quedó bien cerrada, hoy día no le voy a dar un beso a mi mamá para que no se muera mañana, voy a empezar a probar, voy a empezar a desafiar al TOC. Y como les decía, es un aprendizaje experiencial, solamente en la práctica se le puede ganar al TOC, no sirve que el niño diga yo sé que nada va a pasar, lo que necesitamos es que lo pruebe, ¿ya? Para que se den cuenta que los pensamientos no tienen poder. Y es un aprendizaje de extinción también, o sea, en la medida que yo me voy enfrentando a esto, el miedo también se va extinguiendo.
¿ya? Y se va haciendo cada vez más chiquitito. Es muy importante que la EPR se haga con exposiciones conductuales, ¿no es cierto? Como tiene que llevarlo a la práctica, no basta solamente con que lo piense, hay distintas maneras de EPR, hay igual EPRs imaginarias, que en el fondo los niños se los hace imaginar, que imaginan tu cabeza, que te estás acercando a una puerta que está sucia, eso también se usa y es la EPR más imaginaria, pero habitualmente la mejor es la experiencial, cuando uno le dice al niño, atrévete a enfrentar eso, ¿ya? Uno hace una jerarquía de miedo, cuáles son las cosas que más susto le dan, y va de a poquito enfrentando de las que menos le generan angustia a las que más le generan angustia, por eso son progresivas. Hay que estar muy atento a que no tenga conductas de evitación, ¿ya? Porque de repente uno ve, oye, el niño ya no se lava las manos. Claro, no se las lava porque en la cabeza está haciendo una compulsión que lo deja tranquilo igual. Entonces, hay que eliminar todo el evento compulsivo para que realmente se pueda enfrentar. Y es muy importante no solamente depender de la terapia ayuda, pero en el fondo lo más importante es lo que hacen en la casa. Entonces, uno siempre deja tareas para la casa, uno deja como exposiciones que tienen que hacer, y eso es muy importante que lo hagan todos los días entre sesiones. Y también los papás o los cuidadores, ¿no es cierto? Como les decía, que también refuercen los esfuerzos, que nos vayan contando, sabes que esto se le hace muy difícil, le cuesta aplicar esta técnica, etc. Y si bien es cierto, la idea es abstenerse de los rituales por completo, o sea, la idea de la terapia es que no hagan más los rituales, los primeros pasos pueden incluir cosas intermedias. Por ejemplo, que lo hagan por menos tiempo. ¿Ya? O sea, en vez de lavarte las manos por 15 minutos, empieza a probar tal vez lavártelas por 12 minutos. Pongamos un cronómetro, pongamos una canción que te guste y te puedes lavar las manos solamente en el tiempo que dura la canción que te gusta, con menos frecuencia. Si te duchas 3 veces en el día, tratemos de que sean 2 veces en el día. Uno puede bajar un poquito la frecuencia o que la hagan de una manera diferente. Si tú siempre te duchas y te lavas el pelo primero, las manos después, hagámoslo diferente. Lávate primero las manos y después te lavas el pelo. Uno puede cambiar el ritual que se llama. O también demorarlo. ¿Ya? O sea, mi cabeza me pide que me tengo que lavar las manos ahora. Ok, pero me las voy a lavar en 5 minutos más, en 10 minutos más. Uno puede hacer esperar también al toque. Eso también son estrategias de la EPR que sobre todo en los niños, pero también en los adultos, son muy útiles, porque no es llegar y dejar de hacer las compulsiones, eso es muy difícil. Entonces uno puede ayudarlo en estos pasos intermedios también, y siempre son prácticas arregladas, uno no enfrenta a los niños y adolescentes a cosas que no hemos hablado, la idea es que no sea traumática la terapia, sino que siempre una práctica que sea conversada y arreglada, y uno en la terapia también puede, en la misma oficina, en la misma consulta, uno también lo puede ayudar, ¿ya? A veces me toca acompañar a los pacientes a ir a tocar una puerta o vamos a caminar a la calle para ver si es que son capaces de hablar con alguien. Uno puede también hacer exposiciones en vivo y se hace un poco de esta manera. Uno pone qué es lo que le genera angustia enfrentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, tocar el interruptor de la luz y no lavarme la mano. Después, lo más difícil sería tocar la manilla de la pieza y no lavarme la mano. Después la del baño, que está mucho más contaminada, y no lavarme la mano. Comer comida de la mesa, comer comida de una bolsa que alguien tiene como compartiéndola, o comer comida que cayó al suelo. ¿Ya? Entonces ponen ahí las cosas que les generan angustia, cuánta angustia les generan cada uno de los enfrentamientos, y cómo vamos a ir haciendo la exposición. Entonces uno parte habitualmente con esto. Ok, toquemos el interruptor de la luz y no te laves la mano. Veamos si efectivamente te generó cero. Bien. Entonces, ahora vamos a aplicar otras técnicas. Tratemos de tocar la manilla de tu pieza y no te laves la mano al tiro. Demórate un ratito y después te la lavas. Aguanta lo más que puedas. Tal vez primero con el dedo, después puede ser la mano entera. Y ahí uno va de a poco subiendo a que sean capaces de ir enfrentando las cosas que más angustia les generan. ¿Ya? Por eso es una exposición que es gradual. Y el rol nuestro como terapeutas es siempre estructurar la sesión, planificarse, estar atento a las cosas que les generan angustia, revisando las habilidades también que los niños van adquiriendo y siempre midiendo la ansiedad antes y después. Por eso les decía que es importante que los niños puntúen su angustia, porque uno les dice, ya, nos vamos a exponer a la puerta. ¿Cómo está tu angustia ahora? Sí, un poco como 5, ok. Ahora expongámonos a la puerta. ¿Cómo estuvo tu angustia después? No, igual bajó. Ah, ya. Entonces ellos van dándose cuenta que la angustia aumenta, pero también baja, que hay veces que puedo enfrentarme a algo y no me generó tanto susto. Entonces ellos van identificando esa regulación emocional también. Y siempre resolviendo las dudas y las inquietudes que otros puedan tener. ¿Ya? Y acá es súper importante el acompañamiento, el animar, el validar. Uno puede saber muchísimo de TOC, uno puede saberse todas las técnicas, todas las terapias, todas las cosas, pero si uno pierde la humanidad de darnos cuenta que estamos con niños, con adolescentes, con familias que están sufriendo por esto, no sirve de nada todos los títulos que uno pueda tener. Yo siempre insisto muchísimo en que la parte
humana es clave, incluso mucho más que la parte teórica, porque la parte teórica uno la puede aprender en cualquier lado, pero los niños y adolescentes necesitan que uno se vincule con ellos de una manera como seres humanos, digamos, que parece muy obvio esto, pero a veces me toca tener que aclararlo cuando me toca formar a otros profesionales, que en el fondo quieren como el manual y quieren todo. Es súper importante que no olvidemos mirar, ¿no es cierto?, los ojos de quien está sufriendo para desde ahí conectar técnicas que puedan ser más eficaces también. Y por eso es muy importante que, si bien es cierto, el objetivo principal de la terapia, además de afrontar los miedos, es lo que se llama la tolerancia a la incertidumbre, ¿no es cierto? Que me imagino que lo han escuchado, que es como la tolerancia a lo incierto. Los niños me dicen, pero ¿cómo sabes tú, Tomás, que si toco la puerta no me voy a enfermar? No tengo idea, no lo sé tampoco, no, nadie es mágico en esto. Toleremos la incertidumbre, toleremos el miedo, que eso es una de las cosas que más le cuesta a todas las personas con TOC y a todos los seres humanos. La verdad que el cerebro del ser humano está preparado para querer certezas, y la incerteza nos genera mucha angustia. Entonces también uno le va enseñando al paciente, a los niños y adolescentes, que vayan tolerando las cosas inciertas, que vayan tolerando los miedos, la incertidumbre, el no saber, el no tener respuestas, que también es un entrenamiento clave en la terapia, porque hay muchas cosas que no vamos a tener cómo responderlas. ¿Ya? Hay cosas que ni yo ni nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces es muy importante también ir enseñando esta tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre. Y algunos métodos que son importantes para esto es la oportunidad de romper expectativas. ¿Ya? Que si yo le pregunto al niño, ¿qué crees tú que va a pasar cuando toques la manilla de la puerta? No, me voy a angustiar mucho, no voy a poder tocar nada más, me voy a tener que lavar la mano al tiro. Ok, se expone y después dice, bueno, ¿y qué pasó? No fue tan terrible, en realidad fui capaz de no lavarme la mano al tiro, no me sentí tan mal. Entonces, es muy importante siempre preguntar cómo estás antes y cómo estás después para que te des cuenta que lo que te dice tu cabeza siempre es peor de lo que termina pasando. Ir preguntando justamente para esa discrepancia, tú pensabas que iba a pasar esto, ¿y qué pasó al final? Mira, qué interesante, como es importante que se hagan conscientes de esa discrepancia. Bueno, obviamente ir variando los contextos, que a veces sea en el colegio, en la casa de la abuela, como en distintas partes donde pueda probar y siempre ir probando distintos niveles de angustia, ¿ya? O sea, esto es gradual, pero la idea es que de repente podamos también ir subiendo los niveles de cosas que le generan miedo, ¿ya? Y registrar siempre las emociones, porque obviamente lo que más sabemos nosotros es que el nuevo aprendizaje, ¿ya? El nuevo aprendizaje que nosotros queremos lograr a nivel cerebral para que cambien esas zonas de funcionamiento, ocurre cuando hay un desajuste entre lo que espero que va a pasar y lo que termina pasando. ¿Ya? Eso es súper importante. Si mi cabeza me dice que yo, si no toco el interruptor, mi mamá se va a morir en el momento, y yo no toco el interruptor y mi mamá sigue viva, ahí se genera el nuevo aprendizaje. Ahí yo digo, en realidad esto es el TOC. ¿Ya? Hay cosas con las que la vamos a poder probar, entre comillas, y otras cosas que no. Hay cosas más existenciales, de Dios, o cosas religiosas, o temas que en el fondo no le vamos a poder hacer esa disonancia tan claramente, pero también se enseña a cómo tolerar esa incertidumbre. Bueno, la última etapa del protocolo es la prevención de recaídas, que en el fondo uno empieza a distanciar los controles cada vez más y se van viendo en el fondo qué situaciones hacen que el paciente recaiga. Por ejemplo, uno tiende a ver en los niños y adolescentes que cuando empiezan las pruebas, los exámenes, tienden a aumentar los síntomas. Cuando están más nerviosos por algo, tienden a aumentar los síntomas. Cuando están más cansados, aumentan los síntomas. Cuando están más preocupados, entonces uno puede anticiparse a cosas que les generan mucha preocupación, anticiparse a, mira, esto te genera mucha angustia, entonces empecemos a aplicar esta técnica antes. Uno puede anticiparse para prevenir esas recaídas, y finalmente uno va haciendo sesiones de refuerzo, que son mucho más distanciadas, donde uno refuerza las cosas que fueron aprendiendo, ¿no es cierto? Y va ayudando, ¿no es cierto?, a transitar en este proceso de recuperación. Ahí es muy importante el tratamiento multimodal, ya uno a veces trabaja con terapeutas ocupacionales, con psicólogos, con psiquiatras, con neurólogos, con inmunólogos en caso de Pandas PANS, pero es muy importante siempre el abordaje que no se quede solo ahí, también ir a los colegios, acompañar a la gente que vive en la misma casa, cosa que todos se sientan bien acompañados. Y finalmente, para que alcancemos ahí a preguntas o comentarios, creo que es súper importante reforzar lo que hemos conversado ahora, que las personas no son su diagnóstico, hay una dignidad importante ahí en los niños y adolescentes. Hay que hacer un trabajo multimodal, como les conversaba ahora. Es importante hacer una evaluación lo más completa posible. A mí me pasa mucho que de repente llegan niños y adolescentes que no tuvieron buenas evaluaciones y empiezan a aparecer otros diagnósticos, o no fue bien evaluado el TOC, entonces hay que volver a evaluar todo de nuevo.
Entonces, es muy importante asegurarse que la evaluación familiar, individual, sea muy correcta, ya como lo hemos comentado hasta ahora, revisando las comorbilidades, revisando los diagnósticos diferenciales, etcétera, y poder planificar intervenciones que estén basadas en evidencia. Ya nosotros estamos trabajando intensamente en que no cualquier terapia sirve para el TOC, ¿ya? Y si yo hago una terapia que no está basada en evidencia, puede ser que no tenga los resultados que quiero. Cada vez se han hecho más estudios también que la EPR se puede complementar, por ejemplo, con terapia de aceptación y compromiso, con mindfulness, con distintas cosas que se ha visto que también son muy buenos complementos, pero es muy importante siempre estar lo más conscientes posible de que hay terapias que se ha demostrado que son muy eficaces para el TOC y que es importante ir a buscarlas. Muy importante también la importancia de lo que conversábamos recién de la familia. Es muy importante poder trabajar con la familia como coterapeutas. Ellos también son nuestros ojos en las casas, como les decía yo. Nos van a ayudar a seguir cómo está la terapia. Hay que incluirlos. Es muy importante siempre incluirlos. Reconocer las limitaciones. No todos los psicólogos y psiquiatras sabemos de todo. Entonces, si hay algo que nos cuesta o de repente hay cosas que no entiendo muy bien o como papá algo no entiendo, preguntarlo, indagar y siempre buscar lo que nosotros llamamos las áreas libres de conflicto, que son los áreas de interés. ¿Qué grupo de música le gusta? ¿Qué actividad te gusta hacer? ¿En qué eres bueno? Porque también hay que ir a buscar esas cosas en las que sí es muy bueno, que le gustan, que fortalecen su autoestima, para fortalecer todo lo que el TOC les ha ido quitando, ¿ya? Y acá vuelvo a insistir en que las técnicas y las estrategias tienen que estar ancladas en un vínculo terapéutico que le dé sentido al niño de lo que estamos haciendo. Pensemos que le estamos diciendo al niño que enfrente su peor temor del mundo y que no haga nada al respecto. O sea, para lograr eso, tiene que confiar en nosotros, ¿ya? Y tenemos que acoger sus dudas, sus dolores y todo para que ellos puedan transitar por esto de la mejor manera. Bueno, es harta información, pero me interesa que si quieren seguir hablando de TOC, obviamente nosotros también los invitamos, al igual que como lo hacen ustedes también, a que puedan revisar nuestras plataformas. Hablemos de TOC, lo tenemos en el Instagram y también en la página web, para seguir hablando de TOC. Cualquier duda, pregunta, la pueden hacer ahora sin ningún problema. Los que lo están viendo diferido nos pueden escribir directamente, Hablemos de TOC también. Es una iniciativa que tiene mucho de psicoeducación, como explicar concretamente qué es el TOC, cómo es la EPR, qué pueden hacer las familias para acompañar a alguien con TOC, cómo se ve un TOC infantil. Hay mucha información que pudiera serles de utilidad, así que muchas gracias por su atención. La idea es que ahora tengamos un espacio ahí de resolver preguntas, dudas, inquietudes. Como hay algunas láminas que las pasé un poquito más rápido, no tengo ningún problema en compartirles el PowerPoint, la presentación, para que ustedes también lo tengan y lo puedan ver con más calma. Ya les dije que los chilenos hablamos rápido, así que si después lo quieren revisar de nuevo, les voy a mandar la presentación para que la tengan. ¿Ya? Eso. Ahí atento a cualquier duda, comentario, inquietud. Muy bien, pues muchas gracias, Tomás. La verdad es que ha sido muy interesante y bueno, y vamos a ir con las preguntas. La primera está Alicia Rodríguez. Te doy paso. A ver. Vale, ¿Se me adelante. oye? Sí, Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer la charla, Tomás, ha sido muy interesante, muy educativa. Y yo tenía dos consultas. Una, en la parte en la que hablabas de cómo explicar el funcionamiento cerebral, el lenguaje, digamos, más coloquial para niños pequeños. ¿Tienes alguna o sabes algún libro que Sí, recomiendes? de todas maneras. Aparte del mío, hay otro que yo uso Lo mucho tengo también, que pendiente. es, aparte de ese, hay uno que yo uso mucho, que también se lo recomiendo porque este está en español, que es de una autora en Estados Unidos, que de hecho ella me revisó mi libro, es una persona que es un referente a nivel mundial, que es ¿qué puedo hacer cuando me obsesiono demasiado? Ya me lo he ¿Ya? leído. Perfecto, que acá justamente explican como el tema del funcionamiento cerebral, lo Sí, explican como dibujando cómo el cerebro efectivamente clasifica la información, ¿no es cierto? Que van entrando acá los pensamientos y cómo el sí, TOC va haciendo que guarden más información, entonces se empiezan a juntar una cajita de muchos pensamientos y todo, entonces uno les explica que el problema es cómo clasificamos la información, entonces esa parte del cerebro está, ¿no es cierto? Acá lo dicen como un cortocircuito, pero está haciendo que guardes más información de la que necesitas y se está como quedando pegado en ese sector. Entonces, uno puede utilizar este libro, que lo recomiendo harto, como para poder explicar esa parte del cerebro. Y también, por ejemplo, se les explica que todos los seres humanos tenemos como un sensor, que también lo explican acá en este libro, el un de la sensor alarma. que
que nos avisa cuando ya hicimos las cosas, claro. Entonces ahí Sí. eso les queda más claro de por qué repiten las acciones. Entonces aparece esto, que es como un sensor que tenemos todos en el cerebro que nos avisa cuando ya Mm. hicimos las cosas. Entonces lo que hace el TOC es que juega con este sensor. Entonces te dice, ¿estás seguro que te lavaste las manos? No, anda a revisarlo de nuevo, tal vez se te olvidó, pero tal vez no te las lavaste bien. Entonces uno le explica que el cerebro te hace repetir las cosas porque el TOC juega con este interruptor, por ejemplo. ¿Ya? Hay varios como ejemplos que uno puede usar, pero si lo tienes yo creo que te puede servir mucho para explicar esa parte también, de todas maneras. Sí, pero me refería más a explicar las estructuras que intervienen, digamos, Ahí depende mucho de cada edad. Hay edades en las cuales yo ya. dibujo el cerebro, pero no les digo los nombres, porque en realidad ni uno se los O sabe eso desde también. luego que no. Claro, entonces yo a veces les dibujo un poquito el cerebro y les voy, por ejemplo, poniendo las áreas que uno sabe. Entonces, la parte de acá adelante, uno le pone, mira, esta parte del cerebro es la que está encargada de las emociones y esta otra parte de acá está encargada de las conductas. Entonces, lo que hace el toque es meterse acá y te empieza a molestar con las emociones, que te hace dudar de las cosas, y también se mete acá, donde te obliga a hacer ciertas cosas que tú no quieres hacer, pero te obliga a hacerlas igual. Entonces, uno le puede ir explicando el funcionamiento cerebral de las zonas, pero sin los nombres específicos, porque ahí en realidad los Vale, nombres son más complicados, claro. vale, gracias. Y Súper. luego la otra consulta que tenía era ¿Mm? si alguna vez has presenciado algún grupo de ayuda mutua enfocado pues principalmente a niños más de primaria, más infantil que adolescente, y si es así, ¿qué recomendaciones me darías para gestionarlo? Ahí ese es un gran tema, sobre todo los grupos de apoyo, que me imagino que también acá lo deben saber, que hay que tener harto cuidado con esos grupos de apoyo que no se transformen en compulsiones de reaseguramiento o que finalmente generen más confusión en los papás, ¿no es cierto? Hay que tener harto cuidado con los grupos de apoyo. Uno sugiere que esos grupos de apoyo siempre haya alguien que de alguna manera dirija esto, ojalá algún profesional que pueda como ir filtrando ciertos temas o ir manejando ciertas, porque lo que a mí me ha tocado de repente participar y es un nivel de angustia de los papás preguntando cualquier cosa, todos angustiados, y mi hijo hace esto y el tuyo hace esto y por qué hizo, y al final se transforma en una angustia que no es muy útil. Entonces lo que más se recomienda, hay algunos grupos que ahí te los puedo comentar, como y si quieres me escribes en Hablemos de Toki y te los mando, algunos grupos que efectivamente están liderados por personas que conocen estas como condiciones para poder hacer bien los grupos. Pero también ahí lo que hacemos de repente es que hagan algunos grupos que sean, hay algunos chats, por ejemplo, de WhatsApp o de otras cosas que también participan, o comunidades, digamos, que tienen Instagram u otras cosas, pero generalmente son más para los papás, porque cuando son muy chiquititos tampoco tienen Ya. Instagram ni ninguna cosa. Entonces, habitualmente son más para los papás y ahí es súper importante cuidar ese ambiente, porque habitualmente genera mucha angustia, mucha confusión. El psicólogo me dijo esto, que el otro me dijo esto, que por qué están así, que mi psicólogo no me ha enseñado esta técnica, entonces y al final empieza como una sensación de mucha angustia. Entonces lo más recomendable siempre es como con el profesional que te acompaña, y si es que hacen grupos, que sean súper regulados, y hay como algunas reglas ahí que también te las puedo compartir si quieren, como de cómo hacer un buen funcionamiento de esos grupos también para que no sean más complejos. Entonces, ¿no ves factible el intentar promover que los niños se expresen, aunque Lo que sea pasa igual con preguntas más dirigidas? Claro, generalmente por online es un poco como nosotros hemos hecho esa experiencia. Lo que sí nosotros recomendamos es que hayan grupos presenciales, ya no por redes sociales, sino que presenciales, donde se junten a conversar sus experiencias con alguien que los module, que los regule. Eso sí, eso nosotros lo hacemos y tiene súper buena experiencia y funciona muchísimo. Se sienten acompañados, se dan cuenta que no están solos, pero lo ideal es que sea presencial, porque lo online en los niños más chiquititos a veces cuesta un poco más, se refugian un poco en la pantalla, les cuesta más como poder verbalizar. Entonces, si es que lo que se recomienda en general internacionalmente es que se pueden hacer grupos con niños más chiquititos, pero ojalá que sean presenciales, que se puedan conocer entre Vale, ellos, que se puedan ver. Sí, de todas maneras. vale, gracias. Súper. Vale, pues gracias Alicia. Pues tenemos una pregunta al chat que dice, Irene dice, me gustaría saber si en la práctica hay TOC con solo obsesiones sin necesidad de compulsión. Es una muy buena pregunta, porque anteriormente se creía que sí, pero la verdad que la respuesta es que siempre hay compulsiones. ¿Ya? Lo que pasa es que muchas veces son compulsiones mentales que no se ven, pero lo que se ha estudiado es que siempre hay obsesiones con compulsiones. Las compulsiones pueden ser de repente muy sutiles, puede ser que no se observe ninguna compulsión motora, pero de repente el pensar algo, mirar algo, siempre generalmente lo que se ve es que hay que ir a buscar la compulsión, porque es lo que se llama como el TOC puro, en el fondo, que es como que solamente hay obsesiones. Lo que se ha visto en general es que, sobre todo en las últimas investigaciones, es que siempre hay un elemento compulsivo que está reforzando el componente obsesivo. Así que generalmente se dice que sí, que tienen que estar ambos.
Bien. Vale, otra pregunta en el chat. Esta es larga. Noemí dice, sin tener síntomas claros de TOC, si hemos detectado en una niña de 8 o 9 años, sobre todo a los 8, con familiares con TOC, algunas conductas de reaseguración, por ejemplo, preguntar todas las noches antes de acostarse las mismas preguntas sabiendo la respuesta. A los 8 años varias veces, ahora una vez. Al responderle le da gustito, entre comillas. O bien repetir los horarios del cole que tiene cada día. Entonces, ¿son indicios de que esta niña podría fácilmente desarrollar TOC en la adolescencia y adultez? Y la otra pregunta, ¿qué es mejor? ¿Responder a la pregunta, decir ya lo sabes tú, cuando te pregunta, ¿no? ¿Tú qué crees? O dejar la incertidumbre, o sea, no contestar. Súper. No, muy buena pregunta, Noemí. Yo creo que lo importante, que lo pusiste muy bien ahí, como que le da gustito que uno le conteste, ahí puede estar el elemento compulsivo. La compulsión siempre tiene algún objetivo de calmar. Entonces, claro, si yo pregunto algo que ya sé la respuesta o que lo he preguntado muchas veces y que en el fondo cuando lo pregunto me calmo, ahí está como el elemento compulsivo. Lo mismo con preguntar los horarios del colegio. Si ustedes ven que es un ritual que se mantiene, que es una compulsión, y que en el fondo con la compulsión no se resuelve la obsesión, o sea, siempre pregunta lo mismo, aunque ya sabe la respuesta, ahí sí podría haber un elemento compulsivo. Obviamente que hay que evaluar que no sea una ansiedad o que esté muy preocupada por asegurarse que ustedes estén bien o muy ansiosa por saber lo que le toca al día siguiente, pero si ustedes ven que son preguntas que ya sabe, que le generan ese gustito y que las hace constantemente para quedarse más tranquilo, yo creo que es importante ahí como indagar eso, ver a qué corresponderá y sobre todo en base a la pregunta 2, efectivamente, si es que está la sospecha de, la mejor respuesta es esa, como, ¿te acuerdas que te contesté ayer? ¿O qué crees tú? A ver, dime tú cuáles son las que te tocan, hacerlo un poco como de juego, a ver si te acuerdas, ¿cuáles son la asignatura, las clases que te tocan mañana? Ah, ya, y esto me lo preguntaste ayer, hagamos un juego. Tratemos de que por 2 días no me pregunte, a ver si logramos aguantar. Entonces uno trata de que toleren esa incertidumbre, que no pregunten tan frecuentemente, porque lo ideal es que si es que uno le contesta, que finalmente uno siente que en el fondo con eso lo está dejando más tranquilo, no sabemos qué tanto esa conducta está alimentando al TOC. Entonces, si uno, por ejemplo, lo hace así lúdico, como tratemos de que esta semana me preguntes solo una vez o 2 veces, o las clases, trata de ver cuáles te tocan a ti, y lo logra hacer y se duerme tranquila y todo, bien, pero si siente que y empieza con, no, no, es que me tienes que contestar, es que no me puedo dormir, mamá, dime la respuesta, es que me tienes que contestar, y empieza como una angustia muy importante, ahí uno ve que la compulsión está muy instalada. Entonces yo trataría de probar un poquito esa flexibilidad. ¿Qué es lo que pasa si es que le decimos que no, o que lo conteste ella, o qué crees tú, como preguntas como las que tú hiciste, que finalmente dejan un poco esa incertidumbre, o decirle, mira, veamos mañana en la mañana, veamos qué clases te tocan. Y anda a acostarte así, veamos mañana en la mañana qué clases te tocan. O justo antes de partir al colegio. Ver si lo logra aguantar o si necesita la respuesta inmediatamente. Todos esos son factores que es importante revisar. No necesariamente esos indicios van a dar cuenta de que va a tener un toque en la adolescencia o la adultez, porque tiene como otros factores más, pero si es que ya lo están identificando, es bueno hacer ese monitoreo, ver qué tanto lo pueden flexibilizar esas respuestas con esas frases que tú mismo decías, y si efectivamente se mantiene muy rígida, no tolera esa flexibilidad, es bueno poder intervenir para poder ayudarla un poco en esa rigidez cognitiva que puede ser que tenga que ver algo con el TOC también. Muy bien, ahora voy a dar paso a Eva Rodrigo, que tiene la mano levantada. Sí, Hola, perdón, es que no podía quitar el silenciado del micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Gracias a ti. Yo quería preguntar porque tengo un niño de 8 años que está en Ujú. proceso un poco de diagnóstico, ¿no? Podría tener TOC, parece que sí, muy leve, y tenemos pues muchas dudas, ¿no? Con el tema. Parece que las obsesiones, sí tiene muchas obsesiones mentales con diferentes temas y desde muy pequeñito va evolucionando, le da obsesiones por diferentes cosas, pero las compulsiones, un poco como lo que comentaban, creo anteriormente, no está claro que sean compulsiones, ¿no? Lo de las Mm. preguntas lo hace mucho, ahora menos, durante una época
una etapa lo ha hecho muchísimo, lo de preguntas repetitivas, pero también tiene otras cosas que podrían ser tics. Entonces, Ujú. no me queda clara, y entiendo que al terapeuta que lo está viendo, a lo mejor no siempre tampoco es claro si son tics o son compulsiones, ¿no? Porque son cosas muy físicas que hace, en este caso se Sí. chupa las manos, se chupa los pies, porque dice que los tiene secos, eso ya lo tiene desde hace mucho tiempo, antes ha tenido otros tics. Bueno, tics o compulsiones, pero no entiendo yo que estén relacionados con ningún pensamiento, con ningún pensamiento obsesivo de los que sí tiene. Me Mm, puedo equivocar y puede que sí, no lo sé. Entonces eso, mm, no sé hasta qué punto son sí. tics, son Mm, compulsiones y por lo tanto no sabemos cómo tratarlo. Los han intentado tratar también lo de chuparse mm. las manos con la terapia por saturación, de que cada Ujú. día tenía que estar 10 minutos chupándose las manos. Estuvo mucho tiempo así, al final lo dejamos porque era un poco tortura y tampoco Mm, veíamos que realmente aquello mejoraba un poco, pero claro. no terminaba de quitárselo del todo. Entonces, por Mm, ejemplo, eso, yo no sé si eso es una mm. compulsión o es un tic o cómo Sí. abordarlo. No, Aparte muy que buena, tampoco sí, perdón. sí, muy buena pregunta. Además que los tics en los niños se ha visto que tienen una comorbilidad como de un 40-45% con el TOC. O sea, hay una probabilidad de que se puedan dar juntas muy alta. Yo creo que la principal respuesta es que los tics siempre son involuntarios y las compulsiones siempre son conscientes. Uno no hace una compulsión sin darse cuenta. Ya las compulsiones siempre pueden ser automáticas, pero en el fondo siempre son conscientes. Los tics, por definición, son inconscientes, son automáticos, salen como respuestas automáticas de ansiedad, angustia u otros cuadros neurológicos, etcétera, pero en el fondo es algo que no está en el control de la persona. Las compulsiones, si es que tienen respuestas motoras o hace cosas y todo, lo importante es ver ese factor, si en el fondo lo hace como porque lo hace nomás y no se da cuenta, o efectivamente esa conducta tiene una explicación obsesiva, como por ejemplo, claro, hago esto porque con eso siento, por ejemplo, hay niños que hacen esto por un lado y sienten que tienen que hacerlo por el otro también para que quede parejo, o tienen que, no sé, si sienten que si no se languetean las manos puede ser que se les seque muchísimo. Entonces, claro, hay que ir viendo en el fondo qué es lo que está atrás. Si efectivamente lo hace conscientemente, no es un tic. Los tics no se hacen conscientemente. Los tics son involuntarios, son inconscientes, o sea, como que tienen un formato neuronal muy distinto a una compulsión que siempre es consciente. Entonces, si él es capaz de dejar de hacerlos, o tiene muy claro por qué los hace, y tiene alguna connotación atrás de explicación, uno pudiera pensar que es más una compulsión, pero en el fondo, si es que es automático, no se da cuenta y es como casi inconsciente, es más un tic. Yo creo que esa es una manera muy clara de verlo, y ahí hay que indagar, en el fondo, porque puede ser que sea una comorbilidad, puede ser que sean ambas cosas, pero yo creo que lo principal es que la compulsión siempre es consciente, siempre se dan cuenta que lo están haciendo por algo. El tic no, el tic es como automático y sale nomás, sin tener mucha explicación. Entonces, si él ya ha mencionado que lo hace para no secarse las manos o qué sé yo, claro, puede ser una conducta de estereotipa, de repetición, pueden haber otras comorbilidades ahí, pero si tiene algo medio compulsivo, es bueno ir a buscar como el porqué. Muchas gracias. Súper. Bien, pues tenemos una pregunta en el chat de María. Dice, muchas gracias por esta conferencia tan explicativa e interesante. Soy María de TOC Valencia y abuela de un niño de 8 años. Y está siendo tratado en terapia psicológica por ser un niño diagnosticado de altas capacidades. Entonces la pregunta es, ¿puede ser un factor de riesgo para desarrollar TOC? Muchas gracias. Súper, buena pregunta también. Las altas capacidades también es un factor que se da con mucha comorbilidad con los pacientes con TOC. Nos toca ver muchos niños y adolescentes que también comparten además el diagnóstico de las altas capacidades. Y yo no consideraría que es un factor de riesgo, porque en el fondo las altas capacidades no necesariamente es algo negativo, pero lo que sí se da es que esa comorbilidad a veces hace que es más complejo el manejo del TOC, ¿ya? No necesariamente un factor de riesgo. Hay mucha gente con altas capacidades que no desarrolla TOC, porque en el fondo el TOC tiene un componente genético, tiene que cumplir ciertas características y ciertas condiciones, pero en el fondo si no hay una predisposición a la base, digamos, de que pueda tener un TOC, no tiene por qué tenerlo, pero efectivamente se pueden dar juntos y el factor de riesgo, si es que uno lo quiere pensar así, es que en el fondo las capacidades cognitivas a veces son más disarmónicas o están más altas del promedio, entonces le dan más vuelta a las cosas, las sobrepiensan mucho más, profundizan mucho más en ciertas ideas obsesivas, entonces el factor de riesgo, entre comillas, de que estén ambos diagnósticos,
es que el tratamiento tiene que ser un poco más especificado para justamente abordar esta temática de que tienen otras capacidades mucho más altas o más desarrolladas, que es algo súper bueno, por eso no lo vería como una condición negativa. Pero en el fondo, no, si la pregunta es como si es un factor de riesgo, yo diría que no es un factor de riesgo para desarrollar un TOC, porque en el fondo no se ha estudiado que las altas capacidades gatillen un TOC, eso no se ha visto como esa consecuencia. Lo que sí se ha visto es que muchas personas con TOC tienen además altas capacidades y uno trabaja en el fondo la combinación de ambas condiciones y tienen muy buena respuesta al tratamiento. Yo tengo varios adolescentes y niños con altas capacidades y TOC y trabajan muy bien en terapia, son muy inteligentes, muy rápidos para poder adquirir las herramientas. Lo que pasa es, claro, son distintas como manifestaciones un poco de su desarrollo más cognitivo, pero yo diría que no, así en base a la pregunta, no necesariamente es un factor de riesgo. Muy bien, pues nos quedan nada, 5 minutos. Como ahora mismo no hay más preguntas, bueno, todo agradecimientos en el chat, muchos agradecimientos. Yo tengo 2 preguntas que he Ujú. apuntado. Si a un niño le diagnostican pandas o PANS, ¿no? Ese tipo de TOC, Sí, por esa enfermedad, o sea, autoinmune, ¿no? sí. Y se trata con antibióticos o con medicación de esta para el sistema autoinmune, puede volver más adelante el TOC, o sea, esos síntomas, pero ya solo TOC. Sí, el tema del Pandas PANS es un tema que todavía está en estudio. Esto se vio como en los años 90, más o menos, con la doctora Suedo, que empezó a hipotetizar que podían haber temas inmunológicos asociados a la manifestación del TOC, y todavía se hacen muchos estudios al respecto. Lamentablemente todavía no se sabe como a ciencia cierta como un tratamiento como que garantice una estabilidad del Pandas PANS al 100%. Entonces lo que uno tiende a ver en los pacientes es que pueden estar muy bien y de repente se enferman de algo, les da laringitis, faringitis y vuelven los síntomas de nuevo porque como responde a veces a infecciones, puede ser que los síntomas vuelvan a aparecer. A veces se acentúan más algunos síntomas que otros, o sea, puede volver a aparecer el síntoma solamente el TOC, o puede aparecer la desregulación emocional, o puede aparecer el problema del control de esfínter, se les empeora la letra, hay como distintas manifestaciones ahí, problemas para la concentración y todo. Entonces, claro, puede ser que vuelva a aparecer dependiendo del gatillante. Entonces, por ejemplo, hay niños que se empiezan a enfermar y los papás al tiro dicen, hoy se va a enfermar, ¿qué hacemos? Entonces, empiezan como a articular un plan para que la sintomatología no sea tan desbordante, pero efectivamente se ha visto que es un cuadro que puede funcionar un poco en oleadas, como que va y viene, y que puede ser que efectivamente la sintomatología vuelva a aparecer. Eso es como lo que se está estudiando ahora también. Y en adultos, o sea, ese niño que ha sufrido ese PANS, en adultos puede también tener otra vez. Claro. Lo que pasa es que eso es ¿por qué está en estudio todavía? Porque como apareció en los 90, no hemos podido hacer un seguimiento de un adulto que empezó niño y cómo está ahora como adulto mayor, por ejemplo. Entonces, las hipótesis que se hacen es como hipótesis solamente, porque no se ha podido seguir tanto tiempo a un niño que debutó con pandas y cómo está ahora, porque todavía no es tan adulto como para poder seguirlo. Pero lo que sí está apareciendo ahora es que también, no solamente, porque antes se pensaba que el pandas era un cuadro neuropsiquiátrico de origen en la infancia, y también se está viendo ahora que están apareciendo adultos o adultos jóvenes con pandas PANS. Entonces también está abriéndose el espectro que no solamente es con niños, sino que también con adultos jóvenes. Y lo que se cree hasta ahora es que si se hace un buen tratamiento y se anticipa la parte neurológica, se hacen anticuerpos, se hacen exámenes de sangre y todo, si es que uno logra controlar bien los gatillantes o las cosas, uno pudiera prevenir un poquito que esta sintomatología vuelva a aparecer, pero no se sabe. Eso es lo que todavía no se tiene como un estudio prospectivo para saber efectivamente qué pasa con las personas que ahora tienen pandas, porque están recientes, digamos, los estudios con ellos. ¿Y se añadiría la terapia de PR también Sí, lo claro. mismo? Ahí sirve, ahí generalmente es como el tratamiento médico, anticuerpo y todas las cosas que se trabajan con ellos, antibiótico y todo. También se puede usar tratamiento farmacológico como la sertralina y todos los clásicos para el TOC. Y la EPR también se usa, 100% porque ahí se considera como síntoma TOC. Y en el fondo se les puede dar igual acompañamiento y todo. Lo que pasa es que es un cuadro bien extraño porque aparece muy abruptamente y a veces uno da los antibióticos y desaparece todo. Y no tiene más TOC. Es una cosa súper extraña en el fondo. Entonces, claro, a veces uno puede ayudar un poco, pero los síntomas desaparecen y uno se queda un poco como en la mitad. Entonces, es un tema que todavía se está trabajando. De hecho, nosotros trabajamos mucho con el director de la clínica de Stanford de Pandas PANS, que es también uno de los mayores investigadores, como discípulos de la doctora Suedo y todo.
que están justamente trabajando en establecer protocolos, que de hecho la Fundación Internacional de TOC tiene los protocolos subidos a la página, que ahí si quieren también se los puedo compartir, como de qué hacer como por etapas, como qué hacer con el Pandas sin esto, qué medicamentos probar, si esos no funcionan, qué otros medicamentos probar. O sea, han hecho como un protocolo un poquito más claro, que no se usa en todos los países, pero se está recomendando que se use, porque en el fondo cambia mucho el curso de vida de la persona. Muy bien, pues ya hemos llegado al término de la charla. Begoña, todo tuyo para Y despedir. pues muchísimas gracias a todos los que habéis acudido a esta charla. Gracias, Tomás. Ha sido súper interesante. La has explicado de una manera muy clara y vamos, yo estoy segura de que a todos nos ha inspirado mucho lo que nos has, toda la información que nos has aportado, que es que ha sido mucha y muy interesante. Muchas Súper. gracias a todos. Súper, muchas gracias a todos también los que se conectaron, encantado de aportar y aportar en otras instancias también si lo quieren. Y también bienvenidos a conocer Hablemos de TOC ahí para que también puedan conocer nuestro trabajo y siempre mantener la esperanza de la recuperación porque este es un cuadro que tiene recuperación, así que no perder esa esperanza. Muy Gracias, bien. Un abrazo Tomás. grande a todos ahí desde Chile, que estén bien, Un nos abrazo. vemos. Chao, chao, que estén bien.